Esta historia da inicio en el hogar en llamas de una familia. Aunque no solo eran llamas lo que había allí, sino que los salpicones de sangre saltaban por todos lados. Todo estaba siendo provocado por un tipo bastante malhumorado con un arma. Este tenía a la familia del hogar amenazada a punta de pistola. Y no eran desconocidos, ya que parece que esa familia conocía al tipo malo. El maleante era un ejecutivo de la Sociedad de las Siete Estrellas, el líder del equipo de Australia, Yugo Mizukami. Yugo dice que él no quería hacer aquello, pero que resulta que la hija de esa familia robó la receta de algo llamado el néctar, así que él estaba allí para recuperarla. Pero el padre de la chica, con una sonrisa en su rostro, dice que podía irse al cuerno, y que nunca de los jamases llegará a encontrar a su hija. Esto cabreó a Yugo, que simplemente le apunta con su arma y dispara. Al momento cambiamos de escenario, y seguimos a este soldado en plena batalla campal, al que es llamado Yasa. En aquella batalla había soldados con habilidades especiales, por lo que era el momento de Yasa de brillar. La batalla era feroz, y las balas volaban por el escenario a millares, hasta que una de esas balas iba dirigida justo a la cabeza de Yasa. Pero este, con un simple movimiento de cuchillo, desvía la bala. Esto lo cabrea bastante, que decide dejarse de juegos y atacar con todo. Y como un rayo, atraviesa el campo de batalla, aplastando a cualquiera que se le pusiera en medio. Enemigos intentaban mantener la distancia con él, y le soltaban ráfagas de tiros. Pero todo era inútil. Yasa los alcanzaba en cuestión de segundos, y con su pequeño cuchillo de combate les cortaba la cabeza. La batalla continuó, y Yasa iba despachando enemigos a diestro y siniestro, hasta que se encontró con su verdadero enemigo, otro soldado con habilidades especiales al igual que él. Por suerte, el enemigo de Yasa no era un despertado, así que Yasa confía en poder vencerlo fácilmente. Ambos chocan sus armas, con tanta fuerza que incluso crean una onda expansiva, misma que dejó a ambos sin cuchillos. Parece que estaban más igualados de lo que Yasa creía, y eso era muy malo, ya que él estaba en plena muda de cascarón, sea lo que signifique eso. El caso es que Yasa debía acabar rápido con el enemigo, o su cuerpo enfermará y caerá rendido. Yasa usó toda su fuerza para golpear al enemigo en la cara, pero este apenas se inmutó por el fuerte golpe, aunque Yasa tenía más para él, así que le suelta un buen combo de poderosos golpes. El enemigo retrocedía a cada golpe, y Yasa se veía bastante seguro de ganar. Pero entonces sus cuchillos, que aún estaban volando sobre ellos, caen, y el enemigo agarra su cuchillo para furtivamente apuñalar a Yasa desde el aire. Pero Yasa fue más rápido que él, y le reventó el pecho de un potente puñetazo. Uno tan fuerte y con tanta energía que incluso él quedó inconsciente. Entonces tiene un pequeño flashback, uno en el que dos hermosas mujeres lo llaman la clave, y que nadie debía de preocuparse, ya que el propio destino se encargará de guiar a Yasa hasta el final. Yasa despierta de golpe en un avión, confuso por aquel sueño, pero él sabía que no era un sueño cualquiera. Sin duda, aquella con aquellas mujeres le pasó, pero no consigue recordar nada de ellas, ni qué era eso de la llave o clave de lo que hablaban. En cualquier caso, ese sueño le decía a Yasa que se acercaban problemas. Este entonces se dirige a la casa en la que vivía con sus padres de pequeño. Todo estaba lleno de polvo, y se notaba que no se usaba en mucho tiempo. Yasa dejó su hogar hace bastante tiempo, por lo que no tenía ni idea de lo que pasaba con su familia. Todo estaba abandonado, e incluso su móvil que antiguamente usaba estaba oculto en esa misma casa. Y es que parece que Yasa es algún tipo de espía o algo así, y no tuvo ningún contacto con su familia en todo ese tiempo. Así que enciende su móvil buscando alguna pista, y en él encuentra los mensajes de desesperación de su familia. Uno de los mensajes le decía que algo muy turbio estaba pasando con su hermana, y la compañía de las 7 estrellas, la de su tío, se estaba descontrolando. Al final, Yasa se dio cuenta de que toda su familia había sido eliminada, todo salvo él. Y los últimos mensajes que él recibió fueron justo de que por favor les contestase de alguna manera. Su tío y su tía habían muerto, y su querida Mei, a la que considera su hermana, estaba desaparecida, y no sabía nada de ella. Yasa corrió al hospital donde estaban los cuerpos de sus tíos, y sin duda eran ellos, por lo que quedaba de su familia estaba muerto.
Yasa les ofrece a sus tíos el típico ritual con alcohol. Pero Yasa seguía sin poder creérselo. ¿Cómo era posible? ¿Qué diablos había pasado? Su familia había muerto de la nada. Ellos eran lo único que mantenía la cordura de Yasa en aquel mundo cruel. Y ahora que ambos estaban muertos, me vengaré. Me da igual quién fuera o por qué lo hizo. Encontraré a los asesinos de mi familia y los haré trizas. Pero ahora cambiamos de escenario y seguimos a la reportera de noticias Aoi Miyahara. Ella era una reportera con mucha mala suerte, ya que siempre o llegaba tarde o le pesaba algo extraño. Incluso al llegar al bus que la llevará a Tokio, la regañaron por llegar tarde. Y para más Inri, quien estaba sentado a su lado, parecía un vagabundo cualquiera. No solo olía a rayos y alcohol, sino que iba tan hecho polvo que incluso lo estaba dejando todo perdido. Sin duda, ese tipo estuvo pasando una buena noche, pero ahora ella tenía que sufrirlo. Pero en fin, así era su vida, así que se pone unos auriculares. Cierra los ojos y por un momento se olvida del mundo y tan solo escucha su música. Pero de repente su cuerpo salió disparado. No entendía nada de lo que pasaba, y desde el suelo tan solo veía sangre a su alrededor. El autobús había sufrido un accidente, y ahora se tambaleaba junto a un precipicio. Al momento, Aoi es consciente de la situación, así que se dispone a salir rápido del bus. Pero en cuanto se movió un poco de su asiento, el autobús entero se balanceó bruscamente, lo que hizo que Aoi cayera de espaldas hacia el vacío. Ella no podía creérselo. ¿De verdad iba a morir de aquella forma tan estúpida? Por suerte, una mano salvadora fue a su rescate. Era la mano del vagabundo de antes, que como pudo mantuvo a Aoi por el cinturón. Ella no puede creerlo. Hace unos minutos lo menospreció por su aspecto, y ahora él le salva la vida. Ella entonces vuelve a salir disparada, ya que el vagabundo consiguió sacarla del bus de un empujón. Ella cae a tierra firme a salvo, pero el bus explota en pleno vuelo, para luego caer en caída libre por el barranco, hasta que finalmente se estrelló contra el mar y comenzó a hundirse lentamente. El accidente que sufrió el bus fue mucho más grande de lo que parecía, y el caos reinaba por todo el lugar, por lo que Aoi no espera ayuda de nadie por el momento. Pero el bus estaba lleno de gente, y seguro que todavía había más supervivientes. Además del tipo que la rescató, que seguro que seguía vivo. Pero todo eran fantasías, y seguro que todos habían muerto en la caída. Pero entonces otros que observaban al bus gritaban que había alguien vivo, por lo que Aoi rápidamente va a buscarlo. Era el vagabundo gigachat de antes, que salía del bus con otra persona a cuestas. Aoi estaba conmocionada por todo lo que estaba viendo. Ese vagabundo no solo la rescató a ella, sino que se jugó el tipo por rescatar a otros. Espera un momento, que soy reportera, ¿qué hago mirando? Esto tiene que verlo todo el mundo. No había tiempo para llamar a las cámaras, así que decide grabarlo todo con su móvil. Aunque estaba tan nerviosa por la situación que apenas podía atinarle a las teclas. Aoi comienza su retransmisión por internet, y al ser de una cadena bastante conocida, montones de personas vieron su directo. Aoi explica que el bus en el que iba sufrió un gran accidente. El bus cayó directo al mar, por lo que nadie podía hacer nada para ayudar. Sin embargo, había alguien al que le daba igual todo aquello. Era otro simple pasajero del bus, que pese a sufrir el mismo accidente, estaba ayudando a salvar a otros. La noticia vuela rápidamente por internet, además de todos los curiosos que observaban la escenita. Y no era para menos, ya que un hombre solo estaba cargando a 5 personas a cuestas. Y no se paró ahí, sino que además los cargó hasta la orilla hasta dejarlos a salvo. Aoi entonces consigue hablar con su jefe en la editorial. Ella le dice a su jefe que no le preguntara nada y que tan solo la ponga en directo, ya que esa era la noticia que tanto tiempo estaba buscando, y todo el mundo debía de saber lo del superhombre. El jefe ve por encima lo que le manda a Aoi, y a huevo que era una buena noticia. Así que la ponen en directo al momento. Ella comienza a retransmitir por televisión, pero entonces el bus estrellado comienza a volcarse y a hundirse aún más en el mar. Algo que desespera a una de las mujeres que rescató el vagabundo, ya que su hijo aún seguía dentro. El vagabundo no lo dudó ni un segundo, y volvió a tirarse al mar. El bus ya estaba bien hundido, pero aún así él fue tras el niño. El vagabundo no podía perder el tiempo, así que usó una extraña habilidad ocular. Con ella vio a través del agua y metal, y rápidamente localizó al niño.
El niño estaba atrapado sobre un montón de trastos, pero el vagabundo las apartó de un fuerte golpe. Recogió al niño sin perder un segundo y salió del autobús que cada vez se hundía más en el fondo. Aunque parece que ve algo que lo alarma un poco. Por otra parte, Aoi estaba que se le salía el corazón, ya que quien le salvó no salió del agua. Entonces se ve un fuerte destello en el agua, y podemos ver una gran explosión. Parece que el autobús volvió a explotar debajo del agua, así que todos los que quedaban dentro debieron de morir. La madre del niño no podía creérselo entre llantos. Había perdido a su mundo por completo. Pero una fuerte mano sale del mar para agarrar el acantilado. Por suerte era la del vagabundo con el niño a cuestas. La madre toma a su hijo con gran felicidad y agradece a su salvador todo lo que hizo por ellos. Aunque el vagabundo no decía ni una sola palabra y tan solo permaneció allí impasivo. Al cabo de unas horas llegó la ayuda y la noticia del nacimiento de un nuevo héroe se esparció a toda velocidad. Aunque la noticia del gran accidente fue mucho más vista que él, ya que el accidente no solo fue masivo, sino que parece que entre las víctimas habían varios líderes de organizaciones corruptas y demás. Además, el accidente no pudo ser cubierto por los grandes medios, ya que las víctimas ascendieron a más de 200. La gente de Tokio realmente estaba preocupada por su seguridad, ya que si no podían confiar en la seguridad de su país, ¿en qué podían hacerlo? Aunque la pequeña noticia de un pequeño héroe que andaba por ahí le daba esperanza a algunos, ya que en la era actual se había olvidado lo que era ayudar a otros sin querer nada a cambio. Ahora nos vamos a la oficina de Aoi, donde su jefe la regañaba por ponerse a retransmitir por internet sin avisarle ni nada. Antes de eso, ella debió de llamarlos para que fueran a ayudarla. Después de todo, él era su jefe, y no podía permitirse que uno de los suyos saliera herido. Eso conmovió a Aoi, pero aún así su jefe la mandó a escribir una carta de disculpas con todo su grupo. Aunque fuera de eso, el reportaje fue un éxito, y el héroe sin nombre llamó mucho la atención. Así que el jefe iba a poner a Aoi a cargo de investigarlo. Y en parte ella siente muchísima curiosidad sobre él, ya que después del accidente lo buscó por todas partes, pero le dijeron que él simplemente se esfumó. Ella ni siquiera pudo darle las gracias por salvarla como se debe. Y ahora nos vamos con el vagabundo, Oyasa, que hace una llamada a alguien que se sorprende que el héroe sin nombre lo llame. Aunque en realidad sería el héroe Yanagimoto Ken. Así que a partir de ahora llamaremos Ken a nuestro protagonista, que además estaba bastante harto de chorradas, y tan solo llamó a ese tipo para buscar a alguien más. Por otro lado, vemos que por toda la ciudad había carteles buscándolo, ya que todos querían saber quién era el héroe anónimo, por lo que en la oficina de Aoi era acosada por falsos avistamientos, algo que estaba sacando de sus casillas a Aoi, ya que la idea de una recompensa por el vagabundo no pudo ser peor. Encima estaban apareciendo impostores que se hacían pasar por él, para así ganar algo de dinero fácil de la buena gente. Pero entonces ella recibe un mensaje de correo, uno que la hace salir corriendo de la oficina a toda velocidad. Ella toma su coche y hace una llamada, y habla con un tipo que le mandó una foto de su héroe, por lo que va a reunirse con él a las puertas de un cementerio. En cuanto llega, se reúne con su informante. Era el conserje del cementerio, y este dice que vio al héroe en una tumba del cementerio. Además, este no estaba solo, sino que lo acompañaban montones de botellas de alcohol. Aoi se acerca a la tumba y ve que pertenece a una familia completa, a la de la familia Yanagimoto. Aoi, en una rápida búsqueda, ve que toda esa familia fue masacrada hace unos meses, entendiendo así Aoi el por qué su héroe apestaba alcohol y parecía un vagabundo. Pero no había tiempo para lamentos, y Aoi pide la dirección del dueño de aquella tumba, ya que debería de ser su héroe. Por otro lado, en las noticias se seguía buscando al héroe del bus, ya que incluso querían darle una medalla, ya que salvó a una docena de vidas sin pedir nada a cambio. Pero yéndonos con el susodicho héroe, todo estaba saliendo según sus planes. Y es que todo el espectáculo que dio con el bus y sus pintas de hecho polvo estaban totalmente calculadas. Y es que la organización que asesinó a su familia debería de quererlo muerto a él también. Así que Ken les estaba poniendo un cebo para que fueran a por él. Su plan podía parecer enrevesado,
Pero recordad que su hermana está desaparecida, y es muy posible que esté con los asesinos de su familia. Así que debía de hacer lo que hiciera falta para poder reunirse con su amada May. De repente, Ken escuchó un grito de auxilio. Y eso estaba perfecto, ya que necesitaba mover un poco el cuerpo. Y pasamos a una reunión de mafiosillos bajo un puente. Estos se la pasaban secuestrando mujeres y drogándolas para abusar de ellas, y luego venderlas a los prostíbulos. Aunque ese día se pasaron un poco de la raya, ya que le dieron drogas de más a las mujeres y se cargaron a un par. Por suerte, su última víctima estaba bien, y esa sí que era una buena pieza. Ella ya estaba totalmente sometida a sus captores, y la estaban obligando a tomar drogas para engancharla. Pero entonces, una misteriosa y siniestra figura se acerca al grupo. Los malos intentan echarlo a gritos, ya que allí no se le perdió nada a nadie. Pero Ken puede ver perfectamente lo que estaba ocurriendo allí. Y este no podía creerse cómo había gente que tan solo vivía para complacer a su entrepierna. Vamos, que todos allí tan solo eran niñitas que solo podían pegarle a mujeres. Esto cabreó al guardia mafioso, que le suelta un buen puñetazo a Ken. De hecho, le soltó un buen combo de golpes directos a la cara. Algo que hizo reír al resto de mafiosos, ya que luego lo golpearán ellos también. Aunque en realidad Ken no recibió tan solo un rasguño. De hecho, paró el puño del guardia y lo aplastó con fuerza. El guardia cae al suelo, y otro ataca a Ken por la espalda. Pero él giró a la velocidad del rayo y lo pateó en los progenitores, lo que dejó cao a ese tipo en el acto. Ya cayeron dos, y el resto se queda mirando sin saber qué hacer. Pero Ken lo tenía claro. Él tan solo estaba paseando, y de repente comenzaron a atacarlo. Así que en defensa propia hará lo conveniente. Al principio, los mafiosos se acobardaron un poco, pero Ken seguía estando solo, así que todos cargan contra él. Los mafiosos le pusieron muchas ganas a sus ataques. Pero Ken estaba a otra liga. Incluso de un simple golpe en la cabeza, mandó a uno varios metros bajo el suelo. Desesperados, los mafiosos recurren a armas blancas. Pero de igual modo, si no podían alcanzarlo, de poco les servían. Así que Ken tan solo los agarraba y los mandaba a volar como si fueran muñecos de trapo. El ruido de la batalla alerta al jefe de la banda, que estaba por allí escondido, y manda a su guardia personal a acabar con quien estuviera liando el taco. El guardia llega al escenario de la batalla, y lo que ve lo deja en shock. Y no era para menos, ya que Ken barrió el suelo con más de una docena de hombres. El mafioso pregunta a Ken quién era y por qué hacía aquello. Y Ken responde que tan solo era un héroe anónimo que pasaba por allí. Al malo en realidad le da igual quién sea, así que ataca con fuerza. Pero como todos los demás, no podía ni tocar a Ken. Y en cambio, Ken lo destrozó de una fuerte patada en el pecho. Y por si eso no bastaba, lo agarraba fuerte de la cabeza. Y de otro fuerte golpe lo estrelló contra la pared. El guardia cae de pleno justo frente a su jefe. Y este, cabreado con Ken, agarra una botella y se dirige hacia él. Ken lo esperó a él y a su acompañante pacientemente. Y en cuanto los tuvo a distancia, los molió a golpes sin ninguna compasión. Al final, Ken se quedó solo en cuestión de segundos. Pero espera un momento, algo andaba mal, ya que le faltaba uno. Uno que aparece detrás de Ken, dispuesto a pasarlo por encima con un coche. De hecho, casi lo consigue. Eso si Ken fuera una persona normal, claro. Y como no era el caso, paró al carro de una patada, dejando al maleante revoloteado en el auto. Ken atraviesa el cristal del coche de un puñetazo, y de un tirón saca al jefe mafiosillo de su auto, para luego arrojarlo con rudeza al suelo. El mafioso se meó encima, y entre lloros suplicó por su vida. Aunque Ken, sin decir nada, tan solo se le acerca con una sonrisa siniestra. Y es que no debía de preocuparse, ya que matarlo era en lo último en lo que estaba pensando el prota. Ahora vemos a la chica drogada de antes, despertar de su largo sueño. Ella se levanta confusa, y no entendía nada de lo que estaba pasando. Y más confusa quedó cuando se encontró de frente a Ken y al jefe mafioso. Pero Ken le pide a la chica que se calme, y que todo aquello acabará pronto. El nombre de aquel mafiosillo era Yosuke, y Ken le obliga a darle su móvil. Su nombre completo era Yosuke Maeda, y como Ken suponía, era el hijo de un alto cargo del parlamento. Así que Ken le pregunta a Yosuke si su padre sabía lo que hacía con su dinero. Por el silencio de Yosuke, Ken deduce que no.
así que le hace una llamada a su padre. Su padre responde al teléfono, y Ken le cuenta todo lo que estuvo haciendo su hijo, y que tenía un montón de pruebas, por lo que podía meter a su hijo como mínimo 10 años en la cárcel. El padre queda en shock por la noticia, y pregunta a Ken si acaso era de la policía o algo así. Aunque Ken dice que no, y que él tan solo estaba paseando, y que su hijo y sus hombres le atacaron de la nada. Así que, como obvio perjudicado por un miembro de la élite, Ken exigía una gran compensación. Por si acaso, Ken le obliga a Yosuke a cantarlo todo. Y por si a alguno se le ocurría la brillante idea de ir a por él, tenía fotos de Yosuke intentando atropellarlo. Y además tenía una chica bien drogada justo al lado. Así que Ken no quería nada de tonterías. Y volviendo al tema de la compensación, Ken pedía 100 millones de yenes. Una cantidad absurda, dice el político. En realidad no, al cambio sería unos medio millón de euros o dólares. Un rata el padre. El caso es que o le daba ese dinero, o Ken sacaría todas las imágenes que tiene por internet, y entonces sería el final de su carrera. El político intenta regatear a Ken, ya que 100 millones era una burrada, y pide pegar tan solo 50. Pero eso no convence a Ken, ya que sabe de buena tinta que ese tipo se gastaba el doble en chantajes a la prensa o para mantener callados a los socios turbios. Así que serían 100 o nada. El político estaba bien arrinconado, y jura destrozar a su hijo cuando lo pille. Al final no le quedó de otra, y aceptó pagarle a Ken los 100 millones. Algo que puso muy contento a Ken, así que se reunirán en un par de horas en aquel mismo lugar. Ken devuelve el móvil al inútil, y se dirige hacia la chica. Él le dice que podía marcharse a casa, pero que si lo hacía, tendría pesadillas el resto de su vida. En su lugar, debería de quedarse allí y ver el desenlace de todo aquello. Pasan las horas, y el padre al fin llega a la reunión, y rápidamente le entrega el dinero a Ken, para marcharse junto a su hijo. Ken comprueba el dinero, y todo estaba perfecto. Así que se lo entrega todo a la chica, y le dice que era un regalo. La chica le da las gracias a Ken, y no sabe cómo podría pagárselo. Aunque Ken dice que ya le estaba ayudando, ya que de hecho la había convertido en una especie de salvavidas para él. En cualquier caso, Ken tan solo era un matón que pasaba por allí, así que le pide a la chica que lo olvidara todo. Pero quien no se iba a olvidar de nada era el político chungo, que ni en broma dejaba irse sin más a Ken. Así que llama a un tipo en un bar para que fuera a matar a Ken, ya que su carrera política podría estar en peligro. ¿Os suena esta cara? Por otro lado, vemos a los que mataron a la familia de Ken, que estaban viendo el vídeo del héroe del bus. No estaban muy seguros de que fuera Ken, pero sin duda se le parecía mucho. Esto los preocupa bastante, ya que Ken debió de morir en la batalla que vimos al principio de la historia. El caso es que Ken ahora estaba allí, y no se explican cómo era siquiera posible. En cualquier caso, no debían de entrar en pánico, y debían de discutir qué hacer en el futuro. Pero entonces uno de los malos se levanta de la mesa y atiende una llamada. Resulta que es a quien llamó el político para que se encargara de Ken, aunque claro, este todavía no sabe que es él. Y cree que tan solo tiene que ir a por un matón de poca monta. Por si no recordáis, este tipo es Yugo, el que disparó a sangre fría a los padres de Ken. El caso es que todos vuelven a hablar de Ken y de cómo encontrarlo. Lo malo es que Ken siempre fue una persona muy astuta y desquiciada. Era ese tipo de personas que podría estar incluso escuchando aquella conversación ahora mismo. Todos sabían que Ken no era un loco, así que seguro que no los atacará de frente, y seguramente reunirá aliados para ir a por ellos. Esta gente realmente le tenía pánico a Ken, y no pueden ni imaginarse qué clase de monstruos reunirá como aliados. Ahora volvemos con la reportera Aoi, que estaba frente a una lujosa casa. Era el hogar de Ken, que felicita a la reportera el haberlo encontrado. Pero en fin, ¿qué quieres? Que tengo prisa. De hecho, le dice que si estaba allí para entrevistarlo o algo, que podía volver por donde vino. Ella dice que no fue a por eso, y aunque le gustaría, tan solo fue para darle las gracias por salvarla. Pero se quedó tan embobada mirando al prota que se sonrojó bastante. Entonces, en un destello, le roba el móvil a Ken, y le obliga a tener su número de teléfono, para ya sabes, por si surge. Entonces, al guardar su número, le aparecen 3 opciones: a quienes llamo, de quienes recibo llamadas y a quienes no responder.
por lo que Aoi se queda pensativa sobre dónde colocar su número. Al final coloca su número en el que ponía no responder, porque le hizo bastante gracia, aunque pregunta el por qué tenía ese nombre. Y Ken responde que los de ese grupo solían ser gente importante, por lo que ahora Aoi se siente importante para Ken, porque sí. Aunque en realidad lo escribió mal, y en realidad Ken quería poner números de los que siempre responder. Así que ahora Aoi se siente avergonzada por colocarse en ese grupo. Pero tan solo es un número, así que a Ken no le importa. Pero ya que estaba en ese grupo, Ken le asegura a Aoi que siempre recibiría sus llamadas. Algo que hizo sonrojar a Aoi, y en el acto invitó a Ken a tomar un café. Ken acepta, y pasan un buen rato en un café, y parece estar pasándolo bastante bien. Pero desde fuera, alguien los observaba con discreción. El observador sabía la verdadera identidad de Ken, por lo que no podía creerse que un sanguinario asesino estuviera tan feliz con una linda chica. Al caer la noche, Ken llama a un taxi para Aoi, y ella se despide de él esperando poder quedar en otra ocasión. Para Aoi, aquella cita fue perfecta. Pasaron un buen rato, comieron algo juntos, y rieron a carcajadas. Además de que ella pudo disculparse como se debía. Pero estrellando su cabeza contra el cristal, se recuerda que fue allí a entrevistarlo, y no a tener una cita con él. De hecho, se volvió tan loca que Ken pudo ver cómo destrozaba el taxi a la distancia. Pero volviendo a lo importante, él ya se dio cuenta de que lo estaban siguiendo de hace rato, por lo que hace aparecerse a sus seguidores, aunque estos dicen que no iban de malas. Su nombre era Keisuke, y pertenecía a la agencia de investigación. Ellos saben de lo ocurrido con su familia, y todo el caos que había detrás, por lo que querían que alguien que se supone que estaba muerto les explique qué estaba pasando. Y Ken acepta con gusto a cantarlo todo, y con una sonrisa macabra no se saltará ni una sola coma de su triste historia. Algo que el tipo no esperaba que pasase, ya que en realidad no tenía ningún interés en su historia o algo parecido, y tan solo fue contratado para eliminar a Ken. Pero antes de que lo maten, Ken pregunta si su cliente ya sabía que lo capturaron. Keisuke dice que no, pero daba igual, ya que lo matarán allí mismo. Aunque la realidad es que toda aquella situación le venía de perlas a Ken. El malo siente que algo va muy mal, por lo que no lo piensa más y dispara con su arma a Ken. Pero él, con un extraño poder, evadió cada bala como si nada, hasta que se colocó justo frente al malo, que intenta golpear a Ken con un puñetazo, aunque fue inútil. En cambio, Ken tan solo le dio una palmadita en la cara y lo mandó bien lejos a volar. El resto de malos no sabían qué hacer, ya que no entendían qué era Ken. Pero a un buen cuchillo no le ganaba nada, así que cargan contra Ken con ellos. Pero al igual que con los puños, aquellos cuchillos de manteca no servían para nada. Y lo único que consiguieron es que Ken les diera aún más duro. Ken entonces arrebató uno de esos cuchillos y se lo lanzó al malo que quedaba, rajándole parte de la cara. Este cae al suelo aturdido y bien asustado de Ken. Por suerte, Ken tenía buenas noticias para él. No lo iba a matar. Por otra parte, tenía también malas noticias, y es que no lo iba a matar. Los malos se quedan todos en silencio, y bien acojonaditos, algo que desilusiona un poco a Ken, que esperaba un poco más de marcha. ¿O es que acaso les dio tan duro que ya ni podían hablar, o siquiera escucharlo? Ken no parecía estar para juegos, y los malos no sabían cómo reaccionar, ya que una mala palabra y aquel loco los iba a matar. Ante tal silencio, al final, Ken disparó su arma, reventándole una oreja a uno de los malos. Keisuke vio cómo su hombre se retorcía de dolor y sangraba, por lo que se da bien por enterado y jura que nunca él o uno de los suyos volverá a molestar a Ken. De hecho, le darán todo el dinero que le pagaron por ir a por él, algo que claro no interesa a Ken para nada. Es más, dame tu móvil, amigo, que seguro que tienes cosas buenas ahí. Eso ya alarma más a Keisuke, ya que su móvil está lleno de información chunga. Este le dice a Ken que no podía darle su móvil, y que le pagará todo el dinero del mundo. Una propuesta que empieza a enfadar a Ken, ya que parece que creían que podían jugar con él. Además, el malo no tenía de qué preocuparse, ya que sabía muy bien que su cliente era la Sociedad de las 7 Estrellas. Aquello era cierto, y Keisuke no puede creerlo, ya que la organización apenas era conocida por un puñado de personas.
De hecho, la sociedad era tan peligrosa y letal que el malo le suplica no meterse con ellos, por el bien de todo el mundo. Y es que los de la Sociedad de las Siete Estrellas estaban bien metidos en el gobierno y en medios de comunicación. Además de en que entre todos sus miembros amansaban una gran fortuna, con la que compraban o sobornaban a quien hiciera falta. Incluso el presidente del país no es más que una marioneta que se mueve con los hilos de la organización. Sobre todo había uno, el inhumano Yugo Mizugami, que no dudaba en aplastar cabezas con sus manos si era necesario. Así que Keisuke le pide por favor a Ken de no meterse con la organización. De hecho, él podría presentarle un gran cirujano para cambiarle la cara y vivir una nueva vida en otro país. Aburrido, bosteza Ken. Tío, que me des el móvil o te reviento la oreja. ¿Qué es lo que no entiendes? Aunque igual a Keisuke no le importaba perder la oreja, ya que él le estaba pidiendo el móvil de hace rato y el tipo no parecía escucharlo. Así que igual le vuela un ojo mejor. Aunque esos ojos eran muy bonitos. Así que Ken piensa en hacerse un par de joyas con ambos ojos. Al momento vemos a los matones correr a toda hostia. Y Keisuke estaba bien, así que debió de entregar todo lo que tenía Ken. Por suerte, todos consiguieron salir vivos de aquella bestia. Pero su información sobre la organización fue robada, y si Ken la filtra a la prensa, todo estará acabado. Otro de los malos dice que deberían de explicar todo lo ocurrido a los de arriba. Tú estás tonto, dice Keisuke, ya que si hacían eso, los matarán en el acto. Por suerte, justo por aquella zona, había varias agencias de detectives y demás movidas, y continuamente habían peleas. Así que usando la herida de su compañero, dirán que una de esas agencias les robaron y listo. Por supuesto, la organización podría saber la verdad tan solo preguntando a los de la agencia. Así que debían de elegir a una agencia al azar y matar a todo el mundo. Así se cubrirán bien los traseros. Pero dejemos por ahora estos patanes y vayámonos con Ken a una clínica médica. Él estaba allí para hacerse un simple chequeo habitual, aunque el doctor está muy confuso con Ken. Y es que sus datos marcaban como si Ken hubiera vivido más de 70 años. ¿A que me veo bien?, dice Ken con una sonrisa. Pero de bien nada, ya que el doctor no estaba para bromas. Y es que en realidad para nada Ken estaba bien, y más bien estaba para preparar su funeral. Tenía enfisema pulmonar severa y una enfermedad crónica en los pulmones, además de que su memoria seguía fragmentada y no recordaba mucho, aunque Ken asegura que recordaba lo básico. Por cierto, Ken realmente estaba hecho un trapo, pero tan solo porque su cuerpo estaba evolucionando a la fase 3. Sí, todavía no entiendes nada, no te preocupes, yo tampoco. El caso es que Ken aprovechó justo ese momento para ir a un hospital bajo la influencia de las 7 estrellas, y espera que con esa visita alguien lo encuentre pronto. Ahora volvemos con los supuestos genios del mal, las 7 estrellas, que aún estaban muy agobiados por Ken. Aunque no todos estaban allí, ya que Yugo fue a por el matón que molestaba al político de turno. Y otra chica llamada Saki estaba traumada por Ken, y no quería salir de su habitación. Vamos, que todo se les estaba descontrolando, por lo que deberían de informar acá de lo que estaba pasando. Pero hablando del rey de Roma, justo les llegó un informe de que en un hospital estuvo Ken, y parecía bastante reventado. Esto pone muy contento a los malos, ya que sí, Ken estaba vivo, pero sin duda su batalla, en la que creyeron que murió, sí que lo dejó medio muerto. Así que no tendrán mayor oportunidad que ahora de ir a por él, ya que estaba débil. Además, ven que en los informes decían que tenía fallos de memoria, y que además se apuntó a una universidad. Y eso estaba perfecto, ya que la universidad de la ciudad estaba bajo su control directo, y tenían a mucha gente dentro. Y si Ken estaba tan destrozado como parece, acabarán con él en un santiamén. Al final, todos los malos se vienen arriba, y no podían creerse que estuvieran tan preocupados por él. Ken ahora tan solo era un chico normal, sin memoria ni fuerza. Pero por si acaso, este tipo, Koji, que es el secretario del comité de seguridad, por lo que pondrá a Ken bajo vigilancia inmediata, ya que vete a saber qué podría hacer. Aún así, su universidad era de las mejores del mundo, y no podían, sin más, que hubiera un asesinato en ella, así que todo debía ser en el más estricto secreto y bien hecho.
Este tipo de corbata era el dueño de la plataforma de internet más grande del país. Así que si algo acababa saliendo mal, se encargará de encubrirlo todo. Aún así, debían de tener extremo cuidado. Su punto fuerte es que nadie los conoce, pero si eso cambia, todo podría venirse abajo. Algo con lo que la mujer pelirroja está de acuerdo. Ella es Kanzaki Tomoe, secretaria del primer ministro del país, e hija de un alto cargo parlamentario. Y decide ingresar a algunos de sus mejores hombres a la vida universitaria, ya que seguro se lo pasarán pipa allí. Volvemos con nuestro protagonista Ken, que le hace una llamada a su informante llamado Hermes. Este estaba bastante feliz porque el gran héroe lo volvió a llamar. Pero Ken le pide que no hiciera el tonto, y que tan solo le hiciera si encontró algo de su hermana Mei. Por desgracia, no encontró nada de ella, pero sí algo bastante interesante. En su lugar, él consiguió encontrar a una persona llamada Aki, alguien que parece ser amigo de Ken. Lo bueno es que esa persona estaba en el país. Lo malo es que estaba en algún lugar en el que el ojo humano no alcanzaba. Vamos, que era prisionero de la Organización de las 7 Estrellas. Algo que saca muy de onda a Ken. Se quedó tan en shock que se quedó mudo por varios minutos, para luego soltar el móvil de golpe y salir corriendo. Hermes, por su parte, le aconseja que no pare de correr, hasta quedarse sin aliento al menos, ya que los que iban detrás de él tampoco se detendrán ante nada. Ahora pasamos al 7 Estrellas Yugo, que aún buscaba al matón que se metió con el hijo del político, pero no estaba teniendo mucha suerte. El político le llamó de todo a Yugo, por inútil, claro. Pero Yugo lo manda a callar, y le recuerda que los accidentes a políticos eran muy habituales, así que tampoco se le pusiera muy chulo. A Yugo no le hacía mucha gracia ser un títere de un político, pero así eran las organizaciones oscuras. Así que encontrará a ese matón de poca monta y le dará una paliza rápida, para poder así volver a lo suyo. Yugo prefería divertirse en su habitación de hotel con lindas cariñosas, aunque este tampoco era mucho de tratar bien a las mujeres, ya que la gente indefensa y débil era de lo peor para él, y tan solo eran muñecos de los que los fuertes debían de aprovecharse. Yugo no estaba teniendo un buen día, y parecía que iba a desquitarse con aquella mujer. Incluso sostenía una botella para destrozar a la mujer. Por suerte, justo llegó alguien buscándolo, ya que querían discutir algo relacionado con Ken. Yugo se va a la reunión, pero dice a sus guardias que mantuvieran a aquella chica bajo vigilancia. Y eso es justo lo que hacen, que entre pujones y gritos obligan a la chica a subir a un auto negro. Parece que querían usar a esa chica de cebo, pero ella se negó en rotundo, así que no les quedará de otra que hacerla desaparecer. Pero entonces aparece Ken por detrás, preguntando qué pasaba por su barrio. La chica ve a Ken a distancia, y rápidamente pide que la salve. El guardia le pregunta a Ken quién era. Pregunta que a Ken le hacía un poco de gracia, ya que todo el mundo allí lo andaba buscando. Pero ahora mismo él tan solo era un matón de calle, que se disponía a matar a un par de personas por la calle. El malo no toma a Ken en serio, y cree que tan solo es un borracho perdido. Pero antes siquiera de que pudiera cambiar su expresión, ya tenía la zarpa de Ken en su rostro, que de un fuerte guantazo lo mandó a volar a toda velocidad detrás del resto. El malo quedó cao al instante, y el resto de guardias, sin poder creérselo, sueltan a la chica, para dirigir toda su atención sobre aquel bastardo. Para variar, los golpes de los malos apenas alcanzaban a Ken, pero él, con simples golpes, estrellaba a los malos contra el suelo y paredes. Como último recurso, uno de los malos saca un cuchillo largo, algo que molestó a Ken, ya que con eso se podría hacer mucho daño a la gente. Así que para que el tipo ese aprendiera la lección, Ken le estrella la cabeza contra el capó de su coche. Aunque Ken dice que no debería de haber hecho aquello, ya que aquel coche parecía caro, y seguro que lo regañarán por eso. Pero en fin, Ken dice que igual sí que estaba un poco borracho, y siente pasarse tanto con ellos. El caso es que ya había aplastado a todos los maleantes. Y la bella chica de pelo pomposo sale de una esquina llorando. Ella no puede creerse que Ken siga vivo, y da las gracias a Dios. Aunque Ken dice que nada de eso, ya que todo lo que le pasó fue culpa suya. Y no lo dicen en ningún momento, pero imaginamos que esta mujer es la amiga perdida de el prota. El caso es que no tenían tiempo para ponerse al día, ya que parece que Mei, su hermana, huyó al país vecino del norte, ya que lo escuchó de Yugo cuando estaba secuestrada.
Al parecer, a las 7 estrellas les estaba costando bastante dar con ella. Y eso que mataron a toda la familia justo para que no hiciera tonterías. Ken no estaba seguro del todo, pero ahora tenía pruebas. A toda su familia la mató la organización de las 7 estrellas. En cualquier caso, Ken toma a la chica y le dice que ahora deberían de ocultarse todo lo posible. Pero la chica dice que tenían a su madre como rehén, y la tenían encerrada en un hospital de la organización, por lo que ella no podía marcharse con Ken, y debía de seguir con la organización. De todas formas, ella era muy buscada por otras organizaciones por su conocimiento, y mientras esté con las 7 estrellas no le ocurrirá nada malo, al menos no del todo. Ken la deja marchar, pero promete que la salvará a ella y a su madre, en cuanto tenga una oportunidad. Además de que los recuerdos de cuando jugaban junto a Mei de pequeños no eran hace tanto, y le tenía muchísimo aprecio. En cualquier caso, ahora Ken necesitaba más información, y para ello decide matricularse en la universidad, para ser un estudiante más. Por otra parte, vemos a otro de los malos viendo la situación médica de Ken, y cómo este estaba destrozado, por lo que decide que era el momento de librarse de él, por lo que manda a este tipo a por él. Él era Kando Kazuki, un miembro de la inteligencia del gobierno, y dice que mandará a por Ken a 2 personas en fase 2. El malo pregunta si esos 2 eran despertados, a lo que Kasaki responde que no, ya que los despertados todavía eran demasiado raros y especiales. Y bueno, tampoco pasaba nada, pero era un poco decepcionante que aún no tuvieran despertados. En cualquier caso, ahora vemos a Ken llegar a la universidad. Allí se encuentra con un tipo que lo agarra y le llama de todo. Ese era un amigo de la infancia de Ken, y él estuvo muy preocupado por su amigo Ken, ya que hace 5 años él simplemente desapareció, sin decir ni pío. Ken se excusa diciendo que es que lo pusieron en un programa en el extranjero, y estuvo estudiando afuera, aunque el amigo no le cree nada, y piensa que Ken se metió en líos turbios, algo que es verdad. Aunque realmente Ken estaba en plena venganza rancia. Aunque la verdad es que se la pasaba bien a ratos. Pero Ken era un buen chico, así que él no hacía cosas malas. Pero olvidando la nostalgia, Ken pregunta por un grupito del centro. Su amigo le cuenta que ese grupo eran los de Paradise, estudiantes del país del norte, que llegaron de la nada. Y al verlos, Ken se pregunta qué hacían estudiantes haciendo cosplay de mafiosos. Cosplay o no, la cosa es que las cosas por Japón no andaban nada bien. Y lo más seguro es que a partir de ahora, cada vez se vean más gente de ese palo. Y es que hace poco se descubrió un combustible que era 1000 veces mejor que el petróleo o el carbón. Pero lo peor es que esa misma sustancia se podía usar en el cuerpo humano para despertar habilidades ocultas. Y como Japón fue el padre de esa tecnología, el país se estaba llenando lentamente de gente con habilidades extrañas. El amigo de Ken no es ningún tonto, y sabe perfectamente que bajo el gobierno estaban pasando cosas muy turbias, ya que todo el mundo corría a toda velocidad para hacerse con los despertados más fuertes. Por lo que lo más seguro es que los estudiantes del norte estuvieran allí en función de espía o para secuestrar a algún despertado. Aunque Ken duda mucho eso, ya que para él todos esos tontos no eran más que colpralles de pacotilla. En aquella universidad había un fuerte cuerpo de seguridad de estudiantes, pero cuando llegaron los del país del norte se adueñaron por completo de la academia, y si tenías algún problema debías luchar a puño limpio contra ellos. Así que el comité de estudiantes perdió todo su poder en la escuela, y ahora era casi secuestrado por otro país. Pero entonces Ken se planta ante el que parece el líder del grupo de Paradise, y le dice: «Hey, ¿qué pasa?» «¿Qué pasa? Pues que te voy a reventar la cabeza como no te apartes», dice el orangután. Por supuesto, Ken no se aparta, y tan solo sonríe. Pero antes de que escalase la cosa, aparece otro tipo para detener al grandote. No sirvió de absolutamente nada, ya que para el grandote nadie podía ser más que él. Por lo que intentó golpear al chico del kimono, pero este lo bloqueó en seco. Este dice que estaba allí por una misión especial, y le advirtieron de que no perdiera el tiempo con niñatos. Así que el tipo del kimono simplemente iba a arrancarle el brazo al grandullón. Pero una chica para la pelea. Parece que el tipo del kimono se llamaba Hanrak, y la chica le pregunta si de verdad quería follón con ellos. Por otra parte, Ken se hacía totalmente el loco, como si nada fuera con él, lo que cabreó al del kimono, ya que él tan solo saltó para salvarlo. Esto confundió a Ken, ya que parece que aquel tipo lo conocía.
En cualquier caso, como parece que Ken tan solo era un primo, todos pasan de él. No sin antes la chica llamar basura a Ken. Lo de los insultos gratis en Japón es que es la hostia, ¿eh? El caso es que Ken se va con su amigo, y no puede creerse en el circo en el que se convirtió la universidad. Entonces llega otro tipo corriendo. Era Tachibana Ori, presidente del consejo estudiantil, y siente no haber llegado antes, para así poder parar la pelea. Aunque nadie llegó a resultar herido, así que tampoco pasó nada importante. Ori se avergüenza de verse tan patético y débil. Pero como todos podían ver, el comité de estudiantes estaba destrozado, y las bandas de alumnos dominaban la universidad a su placer. Es por eso en el que Ori fue a buscar a Ken a toda velocidad, ya que Ken iba a ser su nuevo líder, y seguro los iba a llevar a la grandeza. ¿Pero qué me estás contando?, pregunta Ken. Ken se queda hecho un palo. Pero es que resulta que ese fue el trato que hizo con un profesor para que Ken pudiera volver a la universidad. Vamos, que le hicieron todo el lío a Ken para que limpiara la universidad desde dentro. Lo peor de todo es que todo fue organizado por su amigo, para así volverlo a tener otra vez de vuelta. Aunque Ken no está muy seguro de aceptar el trabajillo, ya que no quería que su grupo se volviera como los malos al poco de ganar un poco de poder. Pero es Ori quien promete no cambiar, y de hecho será él quien haga cambiar a Ken. Sin importar lo que cueste, Ori recuperará la escuela, y la hará un lugar mejor. Algo que hace sacar una sonrisa a Ken. Y por si no lo dejó claro, Ori jura que reconstruirá aquella porquería de universidad, con sus propias manos si hiciera falta. Al caer la noche, los tres toman algo por los jardines. Y Ken parece bastante sorprendido por la labia de Ori. Aunque este dice que era normal, ya que para ser presidente de cualquier grupo debía de hablar mucho con los borrachos y gente importante, así que se las sabía todas. Y cambiando un poco de tema, Ori le pregunta a Ken si conocía al profesor K, un nombre que ya hemos escuchado varias veces. Al parecer, ese profesor K resultó ser un cruel maniático. No nos cuentan nada, pero en esta imagen podemos ver al profesor K frente a lo que parece a Ken hecho trozos en el suelo. Aunque no estaban ellos dos solos, sino que todo el escenario estaba repleto de estudiantes destrozados. El profesor K estaba realizando un experimento con sus alumnos, pero al estar tanto tiempo con la preve, eso lo ponía enfermo, y ya casi no podía pensar con claridad. Toda aquella gente no era más que basura para él. Todos hasta que ve uno que sigue vivo. Era Ken, obviamente, que estaba sufriendo algo muy doloroso por su cuerpo. K se le acerca y lo felicita por ser uno de los elegidos. Su cuerpo ahora mismo estaba en proceso de mudanza, y por eso apenas podía moverse. Pero no tenía que preocuparse, ya que él, como su buen profesor, lo cuidará hasta que se recupere. Pero después de eso lo soltará al mundo, para ver qué es lo que ocurría. Vamos, que Ken no era más que un experimento de K, que de pura casualidad no salió desastroso. Ahora vemos a otro tipo viendo la hoja médica de Ken. Al momento ve que Ken no estaba para nada destrozado, y que lo que mostraban los datos eran más bien la prueba de que Ken estaba pasando de fase. Lo sabe porque él mismo también lo ha experimentado, y sabía muy bien lo que se siente. Lo que no puede explicarse es que de verdad saliera vivo de la primera pelea de la historia. Aún así, lo que estuvo haciendo Ken era demasiado para una sola persona, por lo que este piensa que puede que Ken ya se esté acercando a la fase final. Sin duda, todo eso olía a despertar, algo que lo pone muy contento. Despertados en el país del norte, en su propia universidad, y ahora Ken. Sin duda, las cosas se iban a poner muy interesantes a partir de ahora, y él no pensaba perderse nada. Por si no habéis caído, este es el profesor K, que estaba deseando hacerse con nuevos conejillos de indias. Ahora volvemos con Ken y su amigo, que aún no nos dicen el nombre. Estos corrían por la academia para fortalecer sus cuerpos y alma. Aunque el amigo de Ken era un flojo, y además no puede creerse que le aceptara ayudar al comité de estudiantes. Aunque él ya sabía de qué palo iba Ken, y ya desde pequeño nunca soportó a los abusones y demás morralla. En cualquier caso, él se alegra de tener a su amigo otra vez allí con él. Aunque en realidad es que Ken podía sentir cuando alguien le mentía, y cuando encontraba a alguien sincera en aquel mar de basura, no podía evitar querer ayudar o al menos desear que le vayan bien las cosas. Aunque el amigo de Ken duda mucho de que haya mucha gente buena en esos días, ya que todo estaba para que cayera una bomba. Y mucho menos gente que se le acercara a Ken, ya que siempre iba con cara de muy mala hostia. Pero entonces de repente Aoi aparece por allí para saludarlo.
Esto deja al amigo un poco roto, ya que él estuvo preocupado por Ken todo ese tiempo, pero en realidad Ken se lo estaba pasando pipa por ahí con lindas chicas. El caso es que el amigo de Ken grita que todo aquello no era justo, y él también quería una linda chica. Y Ken le pregunta a Aoi que qué es lo que hacía allí. Ella había escuchado que en la universidad se estaban armando muchos clanes y grupos diferentes, así que fue allí a ver qué se cuece. Aquel era el sitio perfecto para ella, ya que al ser la universidad tan famosa, había mucha gente diferente de muchos lugares. Aunque más bien ella fue allí a ver si era verdad que la universidad en realidad era un campo de batalla entre estudiantes. Por supuesto, ella era muy honesta y le contó todo a los de la universidad, y ahora Ken está un poco preocupado por su seguridad. El caso es que ella se dio el paseo hasta allí, así que no podía irse sin más. Así que Ken se ofrece a ayudarla un poco, aunque duda mucho de que ningún estudiante quisiera hablar con ella. Por suerte, Ken tenía a su amigo justo al lado, y para sorpresa de todos resulta que no es estudiante, sino un profesor hecho y derecho. Y vale, de verdad que no lo parecía, pero de verdad que es alguien medio importante por allí. Al final, Ken convenció a su amigo a que hablara con Aoi, y este le cuenta lo que ya suponía. La universidad había sido tomada por organizaciones criminales, que se peleaban entre ellas por más poder, y los profesores y alumnos normales no podían hacer nada contra ellos. Aunque había una excepción, una chica a la que llaman la fluorescente. Ella era una chica delicada y amable, que no se metía en follones, y no parecía estar del lado de ningún grupo en particular. Su facción no era la más fuerte, pero gracias a su belleza y dulzura, era bastante respetada por el lugar. Eso era más o menos todo lo que el amigo de Ken podía contar a la periodista, y le aconseja a no indagar mucho y menos hablar con los otros estudiantes, ya que la verdad es que la mayoría eran bastante peligrosos. Además, le advierte que para la universidad ella era una de afuera, y debía de tenerlo muy en cuenta. Y con esa advertencia, el profesor se despide, ya que tenía trabajo que hacer. Él se va, y Aoi cree que esa persona parecía muy amable y buena. Pero Ken se queda en silencio. En cualquier caso, Aoi decide hacer oídos sordos, y seguirá preguntando por ahí un poco más. Así que Ken se lo permite, con la condición de que no se separase de él en ningún momento. Algo que obviamente la sonrojó de sobremanera. Al instante, la imaginación de Aoi salió de la sala, y corrió junto a Ken por un hermoso jardín de flores. Pero volviendo a la realidad, algunos estudiantes se enteraron de que había una reportera por allí. Y eso no les hacía ni pizca de gracia, ya que podría destapar sus asuntos y devolverle el poder al consejo estudiantil. Por su parte, Ken volvió a avisar a Aoi de que tuviera cuidado. Pero antes siquiera de poder acabar su frase, agarró a Aoi con fuerza y se tiró a un lado. Y es que uno de los de Paradise cayó sobre ellos con brutal fuerza, destrozando el banco en el que se sentaban y parte del suelo. No ve qué coñazo de gente piensa Ken en sus adentros. Pero la banda Paradise se lo estaba pasando pipa, y preguntan si acaso querían problemas con ellos. «Tú eres tonto», dice Ken a secas. Pero el malo pasa de él, y se dirige a la linda chica, esperando que ésta pase un buen rato con él. De verdad que los estudiantes de hoy estaban muy quemados de la cabeza, piensa Ken. En fin, el caso es que Ken se harta de tanta tontería. Y como miembro del comité de estudiantes, reta a todo el grupo de Paradise a una pelea. El que más aguante, gana, dice Ken con una sonrisa. Ahora nos vamos con el presidente de estudiantes. Este hacía un croquis de todo lo que sabía del prota. No era mucho, pero tenía algo. Sobre todo que sus notas eran un espanto. Aunque parecía ser una persona en la que se podía confiar. Aunque claro, lo acababa de conocer, y aún no está seguro de si debería de confiar en él o no. Era muy pronto para sacar una conclusión, y debía de vigilarlo un poco más. Pero entonces alguien lo llama a gritos. Y es que el nuevo consejero de los estudiantes estaba armando bulla. Vamos, que Ken se metió con todo el grupo de Paradise de un momento a otro. Al instante, Ken y el malo tenían a toda la universidad a su alrededor, con Aoi algo alejada viendo desde la distancia. El malo saca un palo de madera y pregunta a Ken qué es lo que quería. Y en esta imagen, hecha claramente por IA, y muy mal, Ken pide que su grupo se disuelva si él ganaba la pelea. Esto cabreó al tipo malo, ya que hasta las bromas tenían un límite. Pero Ken dice que no es broma. O aceptaba el trato o es que en realidad eran unas gallinas. Está bien, dice el malo, y él también va a poner una condición. Pero entonces llega Ori suplicando al malo que dejara en paz a Ken.
ya que acababa de llegar a la academia y no sabía cómo funcionaban las cosas por allí. Pero la líder de Paradise la manda a callar, ya que fue el mismo Ken quien pidió un duelo, siguiendo las normas de los gremios luchadores. Y Ori se caga encima, ya que si Ken perdía, el consejo entero desaparecerá para siempre, lo poco que quedaba, y el resto de alumnos serán los que paguen el pato. Ori se encierra en sí mismo, y se pregunta si acaso todo aquello era culpa suya. Para empezar, él es el presidente de los estudiantes, y fue él quien permitió que los otros grupos ganaran poder, y se hicieran con la escuela. Ken ve a Ori muy angustiado, y acercándose a él, le pregunta que a qué venía tanto rollo. ¿Acaso no lo metió en el comité para arreglar todo aquello, y precisamente así poder volver a la normalidad? Para Ken, el actuar de Ori no tenía sentido, y pregunta si es que acaso quería arreglar las cosas por sí mismo, con sus propias manos. Obviamente, Ori no podía hacer nada solo. Pues para eso estoy yo, hostias, aparta y no molestes, ¿quieres? Dice Ken bastante chulito, la verdad. En cualquier caso, la cosa no pintaba bien, por lo que los demás consejeros de estudiantes piden a Ori largarse de allí pitando, al menos así no lo meterán de por medio. Pero huir de la batalla sí que lo convertiría en un cobarde de por vida. Es más, para lograr cosas importantes había que echarle huevos a la vida. Por lo que decide confiar en la fuerza de Ken, y no echarse atrás. Después de todo, Ken en realidad se veía bastante fuerte, y capaz de que pueda arreglar todo aquello. Y en fin, volviendo a la pelea, todos se fueron al interior del gym, para así llamar menos la atención. Y allí Ken pregunta al malo qué quería de él si ganaba. ¿Tal vez una cita con él? ¿O una muñeca rosa de trapo? A Ken se le da bastante bien provocar a la gente, y desde luego el malo estaba que explotaba por la chulería de Ken. Pero en fin, su trato será el mismo. El bando que pierda disolverá su grupo, simple y fácil. Y el malo, con palo en mano, declara que destruirá de una vez por todas al comité de estudiantes. La líder del grupo le pide que no perdiera más el tiempo, y que dejara a Ken hecho trocitos en el suelo. Y eso es justo lo que se dispuso a hacer el malo, que cargó de frente con el palo contra Ken. ¡Ay, que casi me das!, dice Ken esquivando como si nada. El malo no había acabado, y suelta varios golpes directos a la cabeza de Ken. Pero nada de nada, ese tipo ni siquiera lo rozaba. Algo triste, piensa Ken, ya que pensaba que las 7 estrellas apoyaba a ese grupo. Pero por los patéticos golpes que sueltan esos estudiantes, duda mucho de que sean aliados. Así que pone su mirada en otro grupo, uno llamado Waran, los de kimono rojo, los que lo defendieron al principio, vamos. En cualquier caso, ellos no parecían tener mucho interés en aquella batalla. Así que por ahora se centrará en el enemigo que tiene enfrente. Los de Paradise se burlan de Ken, ya que este tan solo estaba esquivando, y no soltaba ningún ataque. Y seguramente será porque está aterrado de ellos. Aunque el que luchaba contra Ken estaba desesperado, ya que no conseguía nada con sus ataques. Y encima Ken tan solo retrocedía y retrocedía. Hasta que ¡bam! Nadie vio lo que pasó. Solo se vio el puño de Ken bien hundido en la cara del malo de Paradise. Maldita basura, sí que dais problemas, dice Ken sin despeinarse. Hostias, esto del suelo parece divertido. Así que Ken toma prestado el palo. Por parte del público, el silencio fue atronador, ya que en un segundo, el novato le partió la cara a uno de los de Paradise de un guantazo. Ken se pone a jugar con el palo robado, mientras que otro de los de Paradise lo ataca con furia por detrás. No me interesan los abrazos de hombres, dice el prota esquivándolo, y agarrándolo fuerte del cuello le mete tremenda llave contra el suelo, dejando a este segundo malo bien destrozado en el suelo. Ken se acerca a ese segundo malo, y tal como la jefa de Paradise diría, había que llegar hasta el fondo. Y eso fue justo lo que hizo Ken, que comenzó a torturar a ese tipo frente a la vista de todos, hasta que el tipo suplicó por su vida. Los gritos de ayuda de ese tipo se escuchaban por toda la academia, pero nadie movía tan solo un dedo para ayudar, ni siquiera los de su propio grupo. Incluso Ori quedó en shock por lo que estaba viendo, aunque Ken no entendía la reacción de la gente. Él tan solo estaba haciendo lo que el grupo de Paradise estuvo haciendo todo el rato a sus anchas, así que no entendía la hipocresía de aquella gente. En cualquier caso, la líder de Paradise estaba que estallaba de la rabia. Ken entonces comienza a escribir números en el suelo, a la vez que va contando uno por uno los miembros de Paradise. Entonces llama a Ori, y le pregunta si en los duelos oficiales podrían pelear más de uno. Por ejemplo, él solo contra todo el grupo. Y Ori responde que si ambas partes estaban de acuerdo, no había problemas. ¡Perfecto!
La verdad es que a Ken le daba mucha pereza partirles la cara a uno por uno a los de Paradise, así que pide que fueran todos de golpe contra él. La provocación hizo efecto al momento, y todos los de Paradise se lanzaron contra Ken. Pobres estúpidos e insensatos, ya que Ken era miembro del consejo de estudiantes, y en realidad todos allí le debían el máximo respeto. Así que les hará una visita guiada al infierno, para que así vuelvan a respetar a sus superiores. Al primero casi le arranca la pierna, al segundo le reventó el cráneo con su palo, y al tercero le reventó las pelotas de una buena patada. Luego fue rodeado por detrás y sometido por 3 tipos, mientras otro cargaba contra Ken para rematarlo. Pero Ken se puso serio, y simplemente los alumnos salieron disparados por los aires. No podían creer lo que veían, pero aún así siguieron atacando a Ken. Esta gente no aprende ni a hostias, dice Ken, que ya cubierto de la sangre de sus enemigos, siguió masacrando a alumnos. Y en realidad deberían de estarle agradecido, ya que él, personalmente, les estaba dando una lección de humildad. No estaba muy seguro de si su mensaje calaría en los alumnos, pero al menos se lo estaba pasando bien, que al fin del día es lo que cuenta. Uno tras otro, todos los de Paradise iban cayendo ante Ken, y entonces cae uno sobre él que destruye su palo, y además le grita que iba a matarlo. Esas palabras no le hicieron ni pizca de gracia a Ken, que de un brutal golpe en el estómago lo mandó a dormir. Hablar de matar a otros no era cosa de juegos, y a Ken le molestaba mucho que simples niñatos hablaran así. Esas palabras cabrean a los que quedan, ya que Ken no era nadie para decirles qué hacer o cómo vivir, por lo que cargan con rabia contra Ken. Tremendo palazo en la cara a cada uno y a dormir. A Ken no le quedaban dudas. Todos los de Paradise no eran más que basura desechable. Todos habían caído, y Ken se alzó como el ganador. Algo que dejó muy loco a Ori, pero rápidamente se le pasa e invita a Ken a tomar un refresco bien contento. Y Ken le dice a Ori que era una persona bastante reciclable. ¿El qué de qué?, se pregunta bien confuso Ori, y yo también. Y el profesor amigo le dice que Ken era malo hablando, pero que en realidad le estaba soltando un piropo. Entonces él pregunta si conocía el término mendigo sucio, algo que obvio que no. Y el profesor explica que era gente que nunca tuvo un hogar. Y no porque no pudieran, sino porque simplemente no las querían. Les daba igual si les daban algo útil o no. Ellos simplemente eran indiferentes al mundo. El caso es que Ken sufrió algo similar en el pasado, ya que vivió solo y totalmente rodeado de enemigos. Asesinatos, odio y cosas peores a la muerte son cosas que Ken conoció de muy joven. Es por eso que en algún momento Ken se dividió en dos. Por una parte quería ser un chico bueno y amable, pero otra parte despertó un poder que podía arrasarlo todo. Por supuesto, ese poder llamó el interés de muchísima gente, por lo que siempre estuvo bajo vigilancia para usar su poder en alguna batalla de fuerza. Lo peor de todo es que como Ken, habían cientos, así que Ken no era más que otra pieza desechable. En resumen, que Ken era un humano lejos de ser humano. Así fue como Ken se convirtió en la bestia que es ahora. Volvemos a la batalla contra Paradise, a cuando tan solo quedaba uno y todos los de Paradise estaban destrozados, y Ken le pide al que queda que contara a los derrotados. Este, confuso y aterrado, comienza a contarlos. 1, 2, 3, 4... Por parte de la líder, que lo veía todo desde lejos, no podía creerse que estuviera viendo a un monstruo real. De hecho, su pavor era tal a Ken que tropezó y cayó al suelo de espaldas. Esta se dirige a Ori, y furiosa le pregunta qué hace trayendo a un mercenario o algo así, ya que obviamente Ken no era un estudiante. Pero este dice crudamente que ella estaba loca, y que Ken, en realidad, siempre fue estudiante de allí, solo que estuvo un buen tiempo fuera. La líder ya no sabía qué hacer, todos sus hombres habían caído, y su paraíso se estaba derrumbando. Tan solo le quedaba huir discretamente y reagrupar fuerzas. De eso nada, dice el guapo de Ken, ya que el trato fue que el que perdiera tenía que disolver su grupo. Ella entonces, sin ninguna salida aparente, llama a su segundo al mando, Wei Silong, y le da permiso para usar su espada. Y si pasaba lo peor, no pasaba nada, ya que su familia se hará cargo de ocultar el cadáver de Ken. Así que Wei podía luchar con todas sus fuerzas, algo que este agradece a su maestra. Y hasta aquí lo que va de manga hasta ahora. Y si te gustó tanto como a mí, suscríbete, déjame un like o un comentario. Así sabré que te gustó y podré traer más capítulos de esta historia.
Y para saber que estuviste atento, ¿recuerdas el nombre de la reportera enamorada? Si es así, déjamelo en los comentarios. Y ya, no te entretengo más, nos vemos en el próximo vídeo.